¿Qué busca un inversionista? Un inversionista busca distintas cosas dependiendo de la etapa en la que invierta. Si está en una etapa temprana, busca probablemente un equipo que le permita participar en algo, en resolver algo que sea entretenido y que sea bueno para esa persona, y donde además pueda rentabilizar su dinero. Si está en una etapa más avanzada, probablemente va a buscar un equipo que ya tenga un problema claro, con un producto que resuelva ese problema y que esté en un mercado que esté definido. De tal forma que al invertir este dinero en este equipo y con su ayuda, permita atraer más y más clientes ideales, que son los clientes que estamos buscando en esta etapa, del tipo que fue validado en la etapa anterior. Por ejemplo, nos dimos cuenta, este tipo de cliente de esta edad que tiene estas necesidades es el que nos compra habitualmente. Ahora con esta inversión la idea es multiplicar esas personas que van a comprar este servicio o producto. Por el tipo de etapa de inversión se define también cuánto está dispuesto a entregar en cuanto a dinero y por qué porcentaje está dispuesto a cederlo y qué preferencias va a buscar. Preferencias son algunos beneficios que tú tienes en acciones preferentes que te permiten, por ejemplo, vetar alguna idea o bloquear alguna venta o ser los primeros en recibir dinero si es que la empresa quiebra, cosas de ese estilo. Todas esas son negociables y son de distinto tenor dependiendo de la etapa en la que se encuentren. Más en general, sin meternos en cada etapa, un inversionista siempre va a buscar un problema real que no esté resuelto, ya sea de forma general a nivel mundial o que en alguna zona geográfica no esté resuelto, a pesar de que en otras sí lo está. También es importante que este problema sea solucionado por un equipo que para esta persona, este tercero, sea un equipo ideal, que tenga una solución que a esta persona también le suene razonable y que siempre sea escalable en un mercado muy grande y que en el fondo este inversionista conozca el mercado. Por lo tanto, además de poner la plata, puede ayudar y asegurarse que esta plata rentabilice bien. Las variaciones siempre van a estar dadas por la etapa en la que uno está, porque cada etapa que uno va pasando responde ciertas preguntas que uno trata de responder en el pitch. Por ejemplo, un grupo de preguntas sería: ¿este equipo es ideal para este problema? Sí, en esta etapa. Por ejemplo, si está partiendo, no es necesario que tenga todos los expertos necesarios, que sí probablemente va a tener que tener en una etapa más avanzada. Supongamos que estás partiendo, no es necesario tener al mejor marketero del mundo. Pero si ya estás vendiendo, necesitas a la persona que pueda marketear mejor tu solución para que muchas personas la conozcan. Ese tipo de preguntas van a irse respondiendo y van a ir validando que tu empresa tiene sentido para este inversionista y que a medida que tú vayas resolviendo esas dudas vas bajando el riesgo, por lo tanto vas aumentando la valoración de tu compañía. Y al final el inversionista va siempre a buscar una empresa que le haga sentido a su etapa. Por ejemplo, si es muy riesgosa, quizás es una persona que invierte en etapa temprana. Si está invirtiendo en etapa más avanzada, es muy probable que busque menos riesgo y una cosa que esté más validada. Pero en el fondo, siempre va a buscar una empresa que esté sana y con un equipo que esté dedicado. Si está en etapa seed, va a buscar que se forme un equipo, es decir, que se pueda contratar al equipo clave. Que en esta etapa seed, que el producto se pueda construir una primera versión y que en cuanto a atracción se pueda llegar a unos 10 clientes y a unos $100.000 recurrentes al año en Chile, que sería alrededor depende del precio del dólar, entre unos 70 a 80 millones de pesos anuales. Si está en una serie A, es probable que el inversionista esté buscando que ya este equipo esté un poco más avanzado y que esta plata se utilice para aumentar las ventas y el marketing, que en cuanto al producto se construye una versión 2.0 siguiendo todo lo que tiene que ver con la visión de la compañía y con lo que el mercado nos está diciendo. Y además que se invierta plata en generar tracción, pero que esta vez pase a llegar a, no sé, 50 clientes y $1 millón anuales en venta. Es decir, tengan más clientes y que además estos generen más ingresos. ¿Qué pueden negociar? En la etapa de negociación de una conversación ya con un inversionista, supongamos que tu pitch le encantó, te generó la siguiente reunión, estás en la etapa en que esta persona está invirtiendo, entonces tú vas a pensar que hay que negociar, porque este inversionista te dice: ya, ¿qué me quieres ofrecer? En principio, pueden negociar tres cosas. Lo primero que se puede negociar es el plan y se relaciona con el monto de dinero que voy a levantar.
porque tú vas a pedir plata para ejecutar un plan que tiene ciertos hitos y metas y tiene ciertos costos que incurrir para lograr esos hitos y metas. Eso tú lo puedes conversar con el inversionista, por ejemplo, para invertir más o para reducir la inversión, porque en realidad hay algo que no tiene lógica, para el inversionista o para ti. Lo otro que se puede negociar es la participación. ¿Cuántas acciones tú le vas a dar a este inversionista? Y eso también tiene mucha relación con la valoración que tiene tu compañía en esta etapa. ¿Cuántas dudas han sido resueltas? ¿Cuánto riesgo has eliminado? Y lo otro que se puede negociar es qué preferencias le vas a ofrecer. ¿Qué derechos especiales pueden tener como accionistas? Aquí lo importante es lograr un acuerdo que sea beneficioso para las dos partes. Así que lo primero que te aconsejo es que nunca negocies en cuanto a posiciones. Si tú supones que tu posición es voy a dar X% de mi compañía por Y cantidad de plata, y tú te quedas en esta posición y el inversionista está en una posición muy alejada, si negocian por posiciones lo único que van a lograr es pelear y llegar a un acuerdo que no va a satisfacer a ninguno de los dos, si es que llegan a acuerdo. Lo que recomiendo acá es utilizar la metodología Harvard de negociación, que se basa más en buscar el beneficio mutuo, o pueden buscar, si es que no tienen acceso obtenga el sí de Harvard o a las clases, en Masterclass también pueden encontrar las clases de Chris Voss, que enseña a negociar. En ambos casos, lo que te va a enseñar es que si esa persona está sentada contigo es porque quiere lograr algo contigo, no es que quiera quitarte algo. Y lo mismo tú, si tú estás hablando con esa persona es porque quieres obtener algo de esa persona y lograr algo mejor. Entonces lo que aconsejo acá es sentarte y conversar, analizar qué es lo que él busca o ella busca en ti y buscar la forma de lograr entregar eso sin ceder cosas que tú no estés dispuesto. Entonces, lo más normal que va a pasar en esta etapa en la negociación es entender que quizás no te quiere pasar esa cantidad de dinero porque no confía en el equipo que tienes actualmente. Entonces quizás parte de la inversión que estás pidiendo deberías gastarla en conseguir a las personas que le faltan a tu equipo. Y eso implicaría que deberías cambiar un poco tu plan. Por otro lado, quizás tú piensas que tu valoración es mayor que la que el inversionista cree, y en realidad eso no importa tanto. Lo que importa aquí es que tú no pierdas tanta participación para que en una siguiente ronda haya otro inversionista que esté interesado en entrar. Pensemos que siempre un inversionista va a querer que su inversión rente. Para que la inversión rente, el equipo tiene que estar motivado. Para que el equipo esté motivado, tiene que estar en un emprendimiento que le signifique algo, que sea importante para esas personas. Y probablemente si tú no tienes una participación adecuada, vas a estar sintiendo que eres un empleado de tu inversionista y eso no le va a gustar a un siguiente inversionista. Entonces, si un inversionista ya conoce esta industria, es muy probable que ni siquiera empiece a conversar en pedirte más de un 30%. Lo más normal es que pidan entre un 10 y un 20%. Es muy importante también que veas el tamaño del fondo. Si el fondo es muy grande, va a exigirte una rentabilidad muy grande. Entonces, si el fondo, por ejemplo, es de $5 millones, el retorno que va a esperar de la inversión en tu equipo va a andar del orden de los $5 millones. Pero si es un fondo de $1 billón, va a estar esperando que el retorno le genere $1 billón o alrededor de esa cifra cuando se genere un exit. Entonces, algo que es importante es que, claro, ser un unicornio, que suena súper sexy, porque eres como una gran compañía que creció mucho y que es como wow, pero no necesariamente ser un unicornio es rentable. A veces pretender ser un unicornio genera que nadie te compre y que la empresa quiebre, y a veces es más importante ser una empresa de $100 millones o de 50, pero que tú tienes una participación mayor y te permite estar motivado en esa etapa y lograr entregarle los retornos esperados a los inversionistas. ¿Cómo negociar? Primero, lo que les decía, estudien el método Harvard, estudien Masterclass de Chris Voss. Lo importante al final es no negociar en base a posiciones. Entonces aquí es importante hacerse ciertas preguntas y hacérselas también a tu contraparte. ¿Qué quieres lograr levantando la inversión? ¿Qué quiere el fondo comprando una participación en tu emprendimiento? ¿Lo pueden lograr con otra alternativa o tú eres la única alternativa? ¿Qué opciones tienen para lograr esto en conjunto? Por ejemplo, unas buenas preguntas que se pueden hacer es: ¿tienes miedo de no tener control
a un inversionista tú le puedes preguntar eso, porque como te va a comprar 20% o 10%, va a sentir que no tiene el control. Pero tú le puedes ofrecer preferencias y tú puedes decirle qué preferencias le puedes ofrecer para que él se sienta protegido teniendo menos acciones. También le puedes preguntar, ¿tienes miedo de no alcanzar la valorización cuando hagamos un exit? Sí, es probable que piense eso. Entonces tú le dices, básicamente, entonces no me diluyas tanto, porque si me diluyes mucho nadie va a querer invertir en nosotros. Cosas de ese estilo ustedes tienen que conversar y conocer, analizarlas bien y buscar una solución a todos esos problemas. Cuando alguien te encuentre muy caro, preguntarle por qué. O sea, ¿por qué te encuentra tan cara la inversión? Y aquí es importante nunca sobrevalorar la compañía, porque va a ser poco probable que una siguiente inversión aparezca en el horizonte. Al final, están conversando, recordémoslo, porque ambos ven algo de valor en la otra persona. En cuanto a la inversión, es importante que tú tengas claro cuánto vas a pedir. Para saber cuánto vas a pedir, es necesario saber, primero que todo, en base a tu estrategia de penetración, la que le contaste en la etapa anterior a tu inversionista, ¿qué es lo que vas a hacer? En realidad, saber cuánta plata pedir no es difícil. Es básicamente ponerse un plan, analizarlo, definir cuánto te va a costar cada cosa, evaluar los costos de cada uno y sumarlo todo a 24 meses. Eso es tu inversión. Entonces esa no es la parte difícil de esto, porque eso es básicamente lo que tú vas a pedir para ejecutar un plan. Eso es muy lógico, tiene ciertos números, se pueden discutir ciertas cosas, pero en el fondo tú tienes claro, voy a gastar esto para hacer estas cosas en este proceso. La respuesta a las preguntas que un tercero se va a hacer son, por ejemplo, ¿realmente necesitas este dinero? Lo vas a responder con tu Excel. ¿Para qué lo necesitas? Lo vas a responder con tu estrategia de penetración. Si te lo paso, ¿va a rentar más? Es tu estrategia de penetración nuevamente, etc. Entonces, tú puedes responder todo con tu estrategia, con tus bases que ya tienes. Y lo otro que puede pasar es que te digan, en realidad no tenemos tanta plata o no queremos invertir tanto en ti, y ahí hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay algunos fondos que se preocupan mucho de generar que no hayan gastos excesivos y que realmente se invierta lo que realmente se necesita gastar. Y que todo el resto se puede automatizar o se puede hacer estrategias de bootstrapping en que en vez de pagarle a alguien o contratar algún servicio, tú mismo lo puedes hacer con las cosas que ya tienes. Si finalmente, luego de terminar todo lo que tienes que hacer en contratos de personas, pagar servicios, generar campañas, etc., y restar todo lo que puedes eliminar, reemplazar o automatizar o hacer tú mismo, te vas a dar cuenta que en el fondo hay una cantidad de dinero que es fija, que es un número, y eso es lo que tú vas a pedir. Calcula cuánto es ese monto, revisa si hay fondos que inviertan en esa etapa y si es que les gusta tu tipo de industria, y después vas a hablar con esos fondos. Preparas tu investment deck y se los presentas. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo. Si tienes una necesidad de $100.000, tú hiciste un plan para 2 años y en esos 2 años tú necesitas gastar $100.000, significa que tu Zero Cash Runway es de 24 meses. Zero Cash Runway es que te ponen plata y si es que tú no vendes nada, ¿cuánto tiempo tienes? Si tú pediste $100.000 para 2 años, tienes un Zero Cash Runway de 24 meses. Eso significa que en el mes 18 vas a tener que salir a buscar plata. Además, esto también significa que si tú tienes $100.000 para gastar en 24 meses, tu burn rate, o sea, tu gasto mensual, es aproximadamente de $4.167, que significa que mensualmente vas a gastar esa cantidad de plata aproximadamente al mes. Por lo tanto, tus sueldos, los gastos no pueden superar eso. ¿Cómo los voy a gastar? Es una parte muy importante. Aquí el inversionista está conociendo cómo tú piensas. Le importa saber, por ejemplo, que va a gastar el 40% de la plata en ingeniería, el 20% en ventas, el 30% en marketing, un poco en servidores y quizás un 5% en gastos extra, como gastos legales o incorporación, protección de marca. La valorización. Supongamos que tú estás pidiendo $100.000 y si estás pidiendo esos $100.000 y lo vas a entregar por un 10%, básicamente le estás diciendo a tu inversionista que tú valoras tu compañía post-money, es decir, después de la inversión, en $1 millón. Por lo tanto, la matemática, si se fijan, es fácil. Estás pidiendo $100.000 por el 10%, significa que el 10% de tu compañía, después de que te inviertan, va a valer $100.000. Por lo tanto, tu compañía actualmente vale $900.000. La suma es
$900.000, valorización actual, más la inversión es igual al post-money. Entonces aquí tienen que tener ojo que cuando negocian o cuando valorizan la compañía, siempre le pongan el apellido. ¿Estamos valorizando a pre-money o en post-money? Porque ahí pueden variar los porcentajes y créanme que varían harto. ¿Cómo valorizo mi startup? Es clave poder respaldar una valorización. Lo principal aquí es como conocer qué es lo que tú tienes. Porque lo único que tenemos claro a priori es cuánto vamos a pedir. Sabemos cuánta plata necesitamos para ejecutar nuestro plan. Eso se podría conversar, pero va a andar en torno a ese monto. Y bajo qué plan se va a gastar, también se podría conversar y podría reducir un poquito, pero va a andar dentro del mismo orden. En el caso que dijimos, gastaríamos $100.000 en 24 meses, a un ritmo aproximado de $4.167 mensuales. Al pedir $100.000 a un 10%, le estás diciendo que tu compañía, sin la inversión, ya vale $900.000. Y aquí es donde empiezan las dudas. Lo importante es saber que ¿realmente vale esos $900.000? ¿O esos $100.000 que estás pidiendo en realidad deberían ser por un 20%? Porque quizás tu compañía en realidad vale solamente $400.000. Si tú te fijas, al decirle $100.000, que es lo que tienes claro, el porcentaje es lo que se va a conversar, es lo que tú vas a negociar. Si tú dices que vale un 10%, significa que tu compañía ahora, sin la inversión, sin el apoyo, vale $900.000. Al revés, si tú le dices, te lo doy por el 20%, estás diciendo que tu compañía ahora, sin apoyo, sin la plata de este inversionista, vale $400.000. La diferencia es brutal, hay $500.000 de diferencia en un 20%, en una negociación por un 20 o un 10%, y estás pidiendo la misma plata, tienes el mismo equipo. Entonces aquí es necesario poder respaldar la valorización, poder demostrarle por qué tu compañía vale $400 o $900.000. Y eso, al final, hay varios métodos que lo permiten. Los más usados son el método de flujo de caja descontado, sensibilizado, por ejemplo, por simulación Monte Carlo, el método de comparables ponderada, que es básicamente una valorización de la startup en base a startups que son similares, el Balance Scorecard, que es básicamente toma transacciones de empresas que son comparables y las comparan contigo, el método de Venture Capital, que es en base a la valorización de la futura venta y el retorno que esto genere. Otros casos es el Venture Capital Cash Flow, que es básicamente cuánto estás invirtiendo y en base al exit, saber cuánto vale la compañía en 5 años, multiplicado por la industria en la que se encuentra y un precio respecto a las ganancias. Al final, todos estos métodos son todos subjetivos. Tienen números, uno puede calcularlo, etc., pero lo importante es que tú puedas reducir todos los riesgos para que cada uno de los supuestos que estos inversionistas toman para cada uno de estos métodos tenga un sustento que sea creíble, y eso está básicamente dado porque tu startup está en un negocio, siempre en un negocio de alto riesgo, pero cada vez que tú validas algo, por ejemplo el Product Market Fit, redujiste el riesgo, aumentaste el valor. Si logras un Product Problem Fit, también redujiste el riesgo. Si creas un Minimum Viable Product o un Minimum Viable Company, al final, cada vez que tú logras un hito, vas reduciendo el riesgo y aumentando el valor de la compañía. Aquí es muy importante que sepan que los inversionistas en realidad también les dan pistas. Cuando ustedes determinan a qué fondo van a ir a hablar, ellos tienen una tesis de inversión que ellos la declaran, y si es que no la declaran en su página, cuando hables con ellos te vas a dar cuenta qué es lo que están buscando, qué tipo de startup están buscando, en qué etapa debe estar, qué hitos tienen que haber cumplido y en qué industria debe estar. Además, siempre te van a decir de qué tamaño es la ficha en la que invierten. Por ejemplo, nosotros invertimos en fichas de $100.000 a $200.000, o nosotros invertimos en fichas de $400 a $500.000. Entonces, si te dicen, oye, tu startup cumple todas estas cosas y además nosotros invertimos este monto y pedimos este porcentaje, que generalmente está entre un 10 y un 30%, tú ya tienes una pista más o menos de la valorización que tú tienes. Como empresa tú vas a saber, cumplo todo esto y esto de este fondo lo tiene. Y este fondo invierte tanta plata a tanto porcentaje. Por lo tanto, mi compañía debería valer más o menos esto. Entonces, siempre cuando ustedes estén buscando una inversión, busquen cuál es la tesis de inversión de los inversionistas para saber si realmente ustedes cumplen con lo que ellos buscan y además tener una pista de más o menos cuánto porcentaje pueden ofrecer. ¿Qué pueden ofrecer? Bueno, el porcentaje de las acciones, que ya lo conversamos, que sea racional con la valorización post-money. Traten de siempre hablar en post-money.
considerando la cantidad de inversión que se necesita. Pero además pueden ofrecer una serie de beneficios especiales para las acciones que tenga el inversionista, porque como va a tomar pocas, la idea es que se pueda sentir protegido, que no lo van a abusar en los directorios, que no van a tomar decisiones sin su permiso. Por ejemplo, si una empresa tiene el 10% de las acciones, pero tiene un asiento de 3 en el directorio, tiene el 10% de los beneficios monetarios de la compañía, pero tiene un tercio del control. Entonces uno puede ofrecer ese tipo de cosas para que el inversionista se sienta más seguro. Otras cosas son las que les comentaba anteriormente. El derecho a veto en ciertas condiciones les da control para evitar que pasen ciertas situaciones que ellos no quieren que pasen, o preferencias de liquidación, etc. Hay muchos beneficios. Yo prefiero siempre partir la conversación con un porcentaje nunca mayor a 20% por el dinero que realmente necesito y una preferencia de liquidación y un asiento de 3 en el directorio, para que ellos sientan que son parte del equipo, que tienen un voto dentro de las decisiones que se toman. Otra cosa importante es saber cuáles son los milestones y las valoraciones que tienen las diferentes series, la serie Seed o la serie A. Como muestra la imagen de la izquierda, si tú estás en una etapa Seed, básicamente tú estás recién en una etapa de pedir plata a los amigos, a la familia y a los fools, les dicen tontos, pero en realidad son gente que te va a poner dinero, pero que no necesariamente conoce tu compañía o tu industria. Pero si estás en una etapa más avanzada, probablemente el inversionista sea más serio, sea un inversionista ya profesional que se especializa en etapa Seed o en etapa serie A, B, C. Además de esto, va a depender, tú vas a saber qué fondo pedir en base a la etapa en la que estás. Y para saber qué etapa estás, hay un montón de bibliografía que te va a decir, ya, yo tengo un equipo, tengo un producto, pero no tengo mercado, entonces probablemente estoy en serie Seed. Yo tengo un producto, tengo ventas, tengo clientes recurrentes, estoy aumentando, quizás está en una etapa más avanzada. Y en base a eso, uno va a determinar qué instrumentos debe utilizar. Si uno está en una primera etapa muy temprana, es muy probable que puedas, al conversar con tus amigos, con tu familia, ofrecer una nota convertible, que es un instrumento de deuda, como un mutuo o un pagaré. O puedes quizás, si es que la gente que está invirtiendo en ti ya conoce un poco más la industria, ofrecerle un SAFE, que lo pueden encontrar en Y Combinator, o un KISS, que lo pueden encontrar en 500 Startups, que son dos instrumentos mucho más sencillos, que es básicamente un acuerdo, que tú dices, te doy esta valorización, o sea, esta plata a esta valorización, y a cambio le vas a entregar al inversionista los derechos sobre acciones cuando se ejecute un aumento de capital en el futuro. Es decir, invierten ahora y no tienen acciones todavía hasta que en una siguiente etapa se invierta nuevamente y ellos acceden a las acciones en esa etapa. ¿Qué permite esto? Que sea un proceso mucho más rápido, más barato y más sencillo, a pesar de que sí mantiene una protección sobre el inversionista y también una mejor valorización para el emprendedor porque no cede plata, no cede porcentaje en esta etapa. Cuando ya se encuentran en etapas más avanzadas, es muy probable que un SAFE o un KISS o una nota convertible no sea una opción. Es más probable que un inversionista profesional les pida un equity, que es básicamente un porcentaje de su compañía, para empezar a trabajar en el directorio y tener injerencia en las decisiones. Lo más importante es que esto implica, en Chile al menos, el caso de notaría y la utilización de servicios de abogados. Por lo que es más lento y costoso que los métodos anteriores y generalmente implica, además de la firma de las acciones, un term sheet, una debida diligencia que es que te van a revisar la compañía para saber si realmente vale lo que dices, va a implicar un aumento de capital y va a implicar un pacto de accionista y una suscripción de acciones. Todos esos documentos toman tiempo y plata. Por lo tanto, recomiendo que si están en etapa temprana, traten de ofrecer un SAFE o un KISS, que lo pueden investigar, está en la literatura, lo pueden buscar en internet, o en el caso más común en Chile, una nota convertible que trataría de evitarla, porque implica que la empresa pasa a tener deuda en una etapa muy temprana. Para culminar, les recuerdo que para validarse y obtener su certificado de participación, deberán resolver la evaluación de este curso en la plataforma iPrende.